Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a un pasaje en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento o del mismo propósito, dice la versión de las Américas, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo o en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando leía estos versículos preciosos que escribía el apóstol Pedro, no cabe duda de que se me vino a la mente 2 charlas que tuve, una hace muy poquitos días, hace 2 días, y otra hace mucho tiempo. El ejemplo de 2 hermanos, uno que está creciendo en los caminos del Señor, realmente es un gozo aquí en Villa Pegüeña para nosotros verle crecer, y otro que realmente lo conocí hace muchos años y que recibiendo a Cristo tuvo una situación muy particular. Este hermano desde hace muchos años me contaba: tío, dice, llegué a ver a mi mejor amigo antes de conocer a Cristo, y cuando le conté que había aceptado a Jesús como mi Salvador, me miró y me pegó una trompada. Realmente fue algo que no esperaba, me dijo, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y otra charla que tenía con este hermano hace 2 días me decía, me encontré con un amigo y dice: che, ¿qué pasa que no salís más, que no estás más en la andanza? Dice, es que voy a la iglesia, necesitaba un cambio de vida y tengo que seguir a Jesús porque Él es mi Salvador. Y la verdad que pensaba, ¿no?, en este pasaje que Pedro les estaba escribiendo a hermanos que practicaban anteriormente a conocer a Cristo también aquellas cosas que eran idolatría, y perseguían a aquellos dioses que los llevaban a cometer todas clase de pecados y toda clase de actitudes en contra de la voluntad de Dios. Algo que Dios desecha, algo que Dios realmente no permite delante de su presencia, como es el pecado. Estas personas que habían aceptado a Cristo y que realmente, como no lo hemos leído, pero dice el versículo 6, habían muerto ya, hoy estaban disfrutando, decía el apóstol Pedro, de aquella perfección que el Señor les había dado, a que ya no vivían en pecado, sino eran salvos porque el Señor había perdonado todo pecado. Pero aquellos que no eran de Cristo iban en contra de aquellos que recibían a Cristo. Y el apóstol Pedro los desafía a tener que sufrir por causa del Señor Jesucristo. Quisiera que nos queden 3 pensamientos grabados en esta mañana, y en primer lugar es que siempre tendemos a evitar el dolor. Evitar el dolor es algo que nos nace naturalmente. Creo que ninguno de nosotros, a no ser por una cuestión de alguna situación de enfermedad, que alguien quiera el dolor, realmente todo ser humano quiere evitar el dolor en la vida. Ninguno nos gusta pasar por el sufrimiento. Creo que el dolor es algo que muchas veces nos quita de avanzar sobre decisiones que tenemos que tomar quizás en la salud, por una cuestión de que no queremos sufrir el dolor que vamos a sentir en ese trance.
Ahora, el apóstol Pedro desafía a los hermanos a que tengan que padecer el dolor y pone el ejemplo supremo, nada más ni nada menos que del Señor Jesucristo. Y les dice, ármense del mismo propósito o del mismo pensamiento. Dice, porque realmente el tiempo que resta en la carne no es un tiempo para vivir conforme a la voluntad pecaminosa que teníamos anteriormente, sino conforme a la voluntad de Dios. En el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No cabe duda que en la actualidad vivimos también una sociedad que va en contra del Evangelio. Escuchaba que me mandó un hermano un relato o un discurso de del primer ministro de Italia, una mujer, que iba declarando delante de multitudes realmente que estaba en contra de todo aquello que fue durante todos estos años sobre los valores cristianos que realmente nos han enseñado desde muy pequeños. Ahora realmente aquel que tiene a Cristo en su corazón puede llegar a pagar el precio que hay que pagar muchas veces por seguir al Señor. Muchos se llaman cristianos, pero cuando ya llega un momento que hay que padecer por causa del Señor Jesucristo, se tiran hacia atrás, se corren a un costado, empiezan a tomar decisiones aún de apaciguar todas aquellas cosas que no tenemos que apaciguar, sino que tenemos que declarar que Dios dice que es pecado. Hermanos, no cabe duda que aquel que tiene a Cristo en su corazón y ha crecido en una mente espiritual y no carnal, es importante que recuerde que el dolor va a tocarnos en nuestra vida porque así le tocó al Señor. Sufrir, vamos a tener que sufrir el desprecio, la humillación por llevar el nombre de Jesucristo en nuestras frentes. Pero qué importante es saber que nuestro ejemplo fue Él, como decía en el capítulo 2, versículo 21. En segundo lugar, no solo no debemos evitar el dolor, sino seguir el ejemplo de Jesucristo, sino que tenemos que tener una mente espiritual y no una mente carnal. Estoy hablando de preparar nuestra mente, nuestro conocimiento, que sea lleno de pensamientos que nos lleven a decidir espiritualmente en la vida. ¿Cuántas cosas son las que están luchando en este día, en esta vida, con tu mente, para llevarte hacia la carnalidad y no hacia la espiritualidad? Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Quizás en esta mañana me estás diciendo, pero bueno, yo no sigo los ídolos que seguía antes, no cometo los mismos pecados que cometía antes, pero ¿cuántas veces suplantamos al Señor por cosas que nos gustan de una mente carnal y no de una mente espiritual? ¿Cuántas veces dejamos al Señor en segundo lugar por priorizar algo que quiere mi cuerpo o por priorizar algo que quiere mi corazón, que aún puede ser lícito, pero como dice la Escritura, que no todo me conviene? Mis hermanos, vivimos un tiempo donde como cristianos debemos juzgarnos y debemos tomar decisiones que vengan de una mente espiritual, no por un conocimiento netamente de la palabra, sino por una vida que muestre con ejemplos claros de cómo vive, cómo decide y cómo sigue al Señor por sobre todas las cosas. Podemos tener muchísimo conocimiento teológico, pero la práctica a veces dista mucho o está muy distante de lo que realmente hemos aprendido. Debemos tener una mente espiritual y debemos tomar
decisiones espirituales, porque así nos dejó el ejemplo el Señor. Debemos armarnos del mismo pensamiento, de las mismas decisiones con el propósito que el Señor tuvo, abandonando absolutamente todo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, y privándose de utilizar sus atributos y sus privilegios para venir a salvarnos. ¿Cuánto tiempo nos queda sobre la tierra para poner en práctica nuestras decisiones porque vienen de una mente espiritual? Veo que tristemente muchas veces el cristianismo se ha vuelto un cristianismo teológico, de aprendizaje y de enseñanza teológica, pero muy poco de vida cristiana. Debemos ocuparnos en armarnos del mismo propósito que el Señor tuvo sobre esta tierra, y fue trabajar, servir, estar ocupados, no dejar de congregarnos. Tantas cosas podríamos decir que a veces las dejamos de lado por tomar decisiones netamente de una mente carnal. Y en tercer y último lugar, el apóstol Pedro nos habla de una decisión que viene de la voluntad propia o de la abnegación. ¿Qué significa abnegación? Quizás es una palabra que no utilizamos normalmente, pero sabe que la abnegación es la renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. El Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. En esta primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, pero el versículo 11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muchas veces tenemos deseos que batallan contra la voluntad de nuestro Padre. Estamos dispuestos, hermanos, a renunciar a ser abnegados frente a nuestra voluntad y renunciar voluntariamente a los propios deseos, a nuestros afectos, a nuestros intereses en beneficio de otras personas. No cabe duda que eso llenará tu corazón, llenará el corazón principalmente de nuestro Salvador, de gozo, de alegría, el corazón de nuestro Padre Celestial, que como muchas veces recordamos, podrá decir desde el cielo, como dijo aquel día que vio al Señor Jesucristo bautizándose en el Jordán: Este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Qué hermosas palabras. No cabe duda que ese tendría que ser nuestro deseo y estar dispuestos a sufrir el dolor por causa del Señor Jesucristo, a formarnos de una mente espiritual con decisiones espirituales y a hacer o a vivir vidas abnegadas por amor al prójimo para llevarlos a los pies del Salvador. Que el Señor les bendiga en esta mañana.